tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Escenarios. Hoy se encuentra con nosotros Darío Justosi, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador. Fue desde el 2007 hasta el 2013 intendente de partido de Almirante Brown y es actual presidente del bloque del Frente Renovador. Darío, muchas gracias por venir a Escenarios. Es un placer para mí tenerte. Hace mucho tiempo que quería que vinieras a contar un pedacito de tu historia. Gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, detrás de esta construcción tan grande de muchos años de militancia y de política hubo un Darío chiquito, que había un papá, una mamá y nació y creció en Saladillo. ¿Cómo era ese Darío chiquito? Contame. Y un nivel de actividad increíble, no me podían parar. Mi papá corría en auto, yo nací casi corriendo, él corría en auto. Además, papá estaba al frente de ya varias empresas familiares. A poco tiempo falleció mi abuelo, que era el winner, el líder, digamos, de la familia. Que había comenzado con todo. Que vino de Italia y que armó todo. Y papi, o sea, muy joven, corriendo en autos y además al frente de las empresas, venía mucho a Buenos Aires y recuerdo que yo lo acompañaba, me encantaba acompañarlo porque él venía relativamente rápido, o sea, pero rápido para hacer un uso eficiente del tiempo. Sí, sí, sí. Así confiado que porque era corredor. Mi vida estuvo muy vinculada siempre al vértigo. Sí. Y yo después era hiperactivo, hacía todo. O sea, en el jardín de infante era muy movedizo. Ya en la primaria, yéndome muy bien. Pero los boletines venían, debe conversar menos en clase. Ah, sí. Ya empezabas a charlar desde pequeño. No debes moverte de tu banco, ¿viste? Esas recomendaciones. Sí, sí. Me hiciste acordar de los boletines como venían cuando decían es aplicado, pero habla mucho en clase y además distrae. Debes prolijar tu letra, otra cosa, que yo en la velocidad de querer terminar de escribir para ponerme a charlar, no otra cosa. Sí, sí. Terminabas escribiendo de cualquier manera. Era un trámite, te querías sacar del colegio rápidamente. Te querías sacar el Ibas a la mañana, a la tarde, Mirá, otra particularidad, yo vivía enfrente del colegio, así que papi a partir de los 8 años, papá una educación muy, casi te diría prusiana, ¿no? Sí, Sentanos de la zona de Lemarque, allá arriba, 200 kilómetros arriba de Roma, sobre el Adriático, una familia. Los marchesanos tienen esa particularidad, son muy apegados al trabajo, muy organizados y muy disciplinados. Sí, sí, sí. No te puedes salir. Muy disciplinados. Y papi dice, tiene que aprender, mi mamá sufría, a los 9 años yo me levantaba, a la mañana ponía el despertador yo, 7:30 de la mañana, sonaba el despertador, un despertador grande, esos que sonaban, que parecían... Parecía una pesadilla. Sí, es una lata, esos bien de lata, ¿no? Bueno, y sonaba... Saltaba arriba de la mesa, yo lo paraba, iba, ponía la hornalla, la leche, la ponía a calentar. Mientras se calentaba, en el tiempo que yo iba, me lavaba los dientes, me lavaba la cara y me ponía el guardapolvo, estaba con la temperatura justa. Llegaba, sacaba, lo servía, ya tenía puesto. Uy, qué minucioso, por favor, desde pequeño. Mira, y mientras estaba terminando, escuchaba el timbre de la escuela, agarraba la cartera. Sí, Esas carteras de cuero. Las carteras de cuero que se usaban antes. Con los bolsillos afuera. No había mochilas, eran unas carteritas de cuero. Están volviendo los morrales ahora. También había carteras esas que agarrabas así y los morrales de... Y los morrales. Pero en Saladillo casi todo era... No te olvides que es una ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires, típico pueblo, ciudad de campo, digamos, en ese momento 20.000 habitantes, hoy tiene 35. Pero yo me acuerdo que estaba atento a cuando sonaba el timbre. Sonaba el timbre, salía corriendo. Nosotros, mirá, mi abuelo había comprado un hotel para que viva toda la familia. Entonces los hijos iban haciendo grandes, se casaban y los hacía vivir ahí. Para que, como trabajaban todos en la empresa, para que no pierdan tiempo yendo y viniendo. Mirá qué nivel de eficacia en el uso del tiempo. Así que a mí me sirvió también para la escuela. Claro, a ver, y en un pueblo, digamos, donde se supone que uno está como más relajado, uno asocia la cosa vorágine a la capital y no a una localidad como Saladillo a lo mejor, pero ellos eran así. No, mi familia no. Mi familia, por parte de papá, eran hiperactivos y muy obsesivos con todo, ¿no? Todo muy acomodadito, muy prolijito, muy limpito. Se nota que lo que uno hereda este tipo de cosas. ¿Y mamá cómo era? Tengo esas características. Mami creció en el campo, realmente en el campo de a caballo, en el campo de tener una cicatriz en la rodilla porque un caballo que los hermanos la hicieron subir se desbocó, como se dice en el campo, se escapó, dobló en la tranquera
para el lado que ella no esperaba y la tiró contra el alambrado y una varilla del alambrado se le clavó en la rodilla. Bueno, esa es mi mamá. Esa es tu mamá. Es como mi papá también, ¿no? Personas muy inteligentes y con muchos valores, y eso lo reconozco y lo agradezco. En la mesa familiar a la noche, cuando se aplacaba todo esto del hacer tuyo permanente y de estar como sacándote las cosas de encima, porque me gusta tal cosa, ¿no? Entonces, esto que estoy haciendo en el colegio me lo saco encima para hablar con mi compañero. Cuando todo el mundo se serenaba un poco a la noche, ¿qué te acordás que se hablaba en la mesa familiar? Vos sabés que yo lo que... Claro, primero... Auto seguro, sí, me imagino que es una... Sí, primero era todo muy rápido. Yo lo que tengo que no es... en la casa de mi abuelo por parte de mamá, sí. Y la familia de mamá eran sí más ceremoniosos, más tranqui, más bien de campo. Más relajados. Bien de campo. Sí, sí. Y más de la previa, digamos, antes de comer, digamos, y también después la sobremesa, muy relajada, muy tranquila. En el caso mío no, yo recuerdo que era todo en poco lapso de tiempo, porque eran los tiempos de mi papá. Entonces finalmente los tiempos de papá eran lo que marcaba los tiempos de el ritmo familiar. El ritmo familiar, él se iba a dormir, él comía rápido, llegaba sobre la hora, comía rápido y se iba a dormir rápido porque al otro día tenía que salir a las 4 de la mañana para Buenos Aires. A las 4 de la mañana se iban. ¿La cultura del trabajo la tuviste desde el día que naciste? Un infierno. No, papi, mirá, te voy a contar una anécdota de papi. Papi a los 15 años, su papá... nosotros teníamos la agencia oficial Chrysler desde el año 1938 sí. Y además otras actividades. Entonces, entre ellas, maquinaria agrícola, vendíamos cosechadoras Susana que se fabricaban en Rafaela, y papá con 15 años la iba a buscar en moto. Se iba en moto, cargaba la moto, 15 años, la moto arriba de la cosechadora sí. Y de ahí viajaba a entregar la cosechadora donde se había vendido. Una cosechadora la tuvo que llevar a La Pampa. Y fue él solito, 15 años, arriba de una cosechadora, y cuando llegó a un puente, por ejemplo, en Arroyo, el puente era más angosto que la cosechadora. Entonces ellos ya sabían que podía pasar eso, entonces iban con tirantes, bajaban la moto, le iba a pedir ayuda a algún vaquiano, a algún lugareño, para colocar los tirantes y poder ir pasando la cosechadora por arriba del arroyo. 15 años. 15 años. 16 años estuvo a cargo. Mi abuelo le trasladó la parte de motocicletas, que teníamos la venta de motos DKW y motos Puma de esa época. Claro, mirá. Siempre estuvimos distintas actividades, y a mí un poco me pasó lo mismo también, sin querer. Me empezó a pasar lo mismo después de grande. Cuando eras chico soñabas, a lo mejor, ¿enseguida pensaste en ser ingeniero? ¿O con qué soñabas cuando eras chico en esta vorágine del jugar y que el tiempo era así como mágico, digamos, pero como todo tan rápido? ¿Con qué soñabas? Ese momento de reflexión. Yo siempre quise, bueno, obviamente vinculado a los fierros. Sí. Quería ser ingeniero mecánico, quería ser preparador de Fórmula 1 y quería correr en Fórmula 1. Claro. No sé cómo, viste que no se pueden hacer las dos cosas. Sí, sí. O sea, o sos corredor o sos preparador. Yo quería hacer las dos cosas porque en mi casa llegó a haber 7 turismos de carretera. Para que ustedes cuenten, 7 autos de carrera. Es como una cadera, era como entrar. Claro. O sea, estaba la parte de la atención de los autos de los clientes, sí. de la agencia oficial, sí. Que vendíamos en todo el país. Fuimos la tercera agencia de Chrysler del país. Y en otro lugar estaba la parte deportiva, digamos, claro. De los autos de carrera. Para vos sí era válido poder hacer las dos cosas, claramente. Claro, porque mi papá tenía el hermano que le preparaba el auto, y yo admiraba a sus hermanos porque sí. Cómo lo preparaban y demás. Y mi papá que lo corría, y también se involucraban con la preparación. O sea, el auto lo hacíamos nosotros, o sea, claro. Lo hacía mi familia. Sí, sí, sí. Eso hizo que yo tenía una competencia entre la pasión por los autos, sí. Quererlos hacer y después también quererlos correr. Claro, porque aparte de lo que te encantaba, supongo que los fines de semana era ir por todos los lugares donde se corría claro, el TC. Claro. O sea, el fin de semana tampoco estabas quieto. Vos imaginate que papi debutó en el año 70 en el término de carretera, ya venía corriendo en otras categorías. Y así como andaba corriendo toda la semana por las empresas, llegaba el fin de semana y corría en autos. Cuando salía a probar el auto de carrera, a sentarlo, salía de Saladillo, por ejemplo, a 25 de Mayo, a General Alvear, a Roque Pérez, a Las Flores, a Azul, a Bolívar, hasta Chivilcoy. ¿Qué hacía? Iba en el auto de carrera, llevaba al mecánico al lado, a un mecánico al lado, que podía ser su hermano, podía ser el acompañante que era mecánico, y con una almohadita me ponía a mí atrás y yo iba en el auto de carrera, y él de paso trabajaba. O sea, llegaba al auto de carrera a un punto, a un taller, se bajaba de ahí, iba y a Chivilcoy, entonces visitaba un cliente, o sea...
era un uso tan eficiente del tiempo que a mí me quedó impactado. ¿Cuándo fue que decidiste, bueno, terminaste el secundario y dijiste quiero ser ingeniero? ¿Estabas seguro de ser ingeniero a último momento? No, bueno, justo también como consecuencia de esto bastante tumultuoso. Mis papás se separaron porque bueno, la actividad de papi más otras cuestiones, llegó un momento que era difícil la convivencia, había diferencias. Esas cosas suceden. Y cosas que suceden, y yo me fui a estudiar a La Plata. A La Plata, por eso sí. Y al momento antes de decidirlo, en realidad yo ya sabía que quería estudiar ingeniería. Lo que pasa es que, bueno, como todo chico y además un adolescente, me pegó la separación. Sí, claro. Y bueno, pero, o sea, me generó dificultades en la secundaria. Nunca me llevé más de 2 materias. El año que más me llevé 2 materias. Sépanlo, se llevó materias y está acá. Así que esto, para que descompriman los padres. Venía de ser, no, pero aparte, para mí fue un tema, porque yo venía de ser abanderado con medalla al mérito, cuando tenía 6 meses seguidos. 10 de promedio, todo 10. En la primaria. En la secundaria venía bárbaro, cuadro de honor y demás. De pronto, bueno, fue una forma de manifestar 2 materias era... Pero también creo que coincidió, porque yo también tenía bastante organización. ¿Sabes qué? Coincidió con que yo empecé a correr en moto. O sea, empecé a andar en moto. ¿Cuántos años tenías? 15, 16 años. Y también estarías cortando un poco esto de... no todos los adolescentes son rebeldes, calculo yo, pero algunos necesitan hacer como algo extremadamente diferente al mandato para cortar, y se sumaron unas cosas, así que llevarte 2 materias era tu mayor acto de rebeldía. Sí, yo te digo, a lo mejor fue sin darte cuenta, fue una rebeldía inconsciente o simplemente un poquito de vagancia, porque salíamos en las motos. Imagínate que... El libro de historia quedaba ahí dormida. Claro, ¿Qué más te gustaba? Para los que conocen de moto, a mí, papi, obviamente, tenía la posibilidad económica de hacerlo. Me regaló una CB 400N gris plata. ¿Con 15 años? Para el cumpleaños. Yo tenía 15 años, faltaban 3 meses para cumplir los 16. Fíjate el nivel de ansiedad que tenía, que cuando yo descubrí que me iba a regalar una moto... en ese momento teníamos agencia de motos, Kawasaki, Honda y todas esas. Y entonces cuando yo me di cuenta, yo no dormía. Cuando me la regalaron, la primera noche dormí arriba de la moto. Claro, juguete no un chico, una criatura. La moto en el garage, una moto grande, 400 centímetros cúbicos a 190 kilómetros. Me senté arriba de la moto, me puse la almohada arriba del tanque y me dormí arriba de la moto. Estaba enamorado de la moto y eso creo que también impactó. Sí. Y si en el medio podemos dejar un mensaje, eran otros tiempos, había pocas motos, pocos autos. Y yo estaba muy vinculado al deporte, digamos, ¿no? Ver, o sea, las pasiones no se explican, Darío. Pero hay que cuidarse, porque las motos son peligrosas. No, yo lo sé, pero digo que en ese caso, contándolo en este contexto, tenía que ver con lo novedoso, con tu crecimiento, y además las pasiones no se explican. Es como cuando el Boca River. ¿Qué vamos a explicar? Vos estabas absolutamente emocionado con lo que te estaba pasando y dormiste arriba de la moto. Me parece algo... Yo creo que esa fue lo principal que me llevó ahí a abandonar. Y además te cuento una anécdota. La profesora de matemática se terminó, era licenciada en matemática, no era era muy buena, realmente muy buena. Creo que fue, a pesar de yo ser bachiller, una facilidad tener una buena profesora de matemática después para ingeniería. Claro, tal cual. Porque además yo tuve que rendir examen de ingreso, era la época que había cupo. Me dijo, Darío, así, este año me trataba de vos porque teníamos una confianza, es un pueblo, ¿no? Sí, obvio. Darío, este año si no haces la carpeta, te llevas la materia. Pero si yo sé todo, yo sabía las cosas, porque las pruebas escritas, la verdad que tenía facilidad, mucha facilidad para matemática y física especialmente. Y me dijo, sí, pero te la vas a llevar. Y yo ahí jugué al límite y me la hizo llevar por medio punto, por 50 centímetros. Eso es más doloroso. Mabel Comas, una gran profesora. Eso es más doloroso, porque en realidad fue que ella quería que te acomodaras y te estaba exigiendo algo. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos me vas a contar cómo llegaste hasta acá. Bárbaro. En tu carrera política. No se vaya, que hay más escenarios. Cuando uno recibe a alguien en su casa, comienza desde muy temprano a prepararse. Hasta que llegue el momento perfecto. I'm glad you came.
Qué bueno que viniste. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Vamos a necesitar, me parece, Darío Justosi 2, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Con todas las cosas que hizo, hasta los 15 ya tendríamos varios capítulos de escenarios, claramente. Hiperactivo, hiciste de todo. Me estabas contando fuera de cámara que estabas en el coro. Mira, dice, en el medio de todo, de andar arriba de motos como loco, yo era un integrante empedernido de todos los coros que había. Fui integrante del coro del primario, del secundario y de la universidad. Integré un ballet folclórico. No te veo. O sea, soy profesor de malambo. Corrí en bicicleta, corrí en patín de velocidad. Fui subcampeón sudamericano de Karate Do. Hacía todo lo que aparecía. Vino uno que hacía un récord ahí de patines en tiempo, qué sé yo, y se puso de moda los patines en Saladillo, entonces yo empecé a correr patines. Siempre eran cosas así vinculadas a la velocidad. Así que al límite, lo dijiste vos. En el medio hay algunas cosas, fui maratonista, de todo un poco, lo que se te ocurra. También jugué a pesar de mi estatura, era base en los equipos de básquet. Sí. Así que, pero experiencia en un montón de cositas. Eres entusiasta, típicas. Porque claramente sí, todo lo nuevo que aparecía, vos lo querías experimentar, claramente. Porque hiciste cosas variadas, sí, que no tiene una que ver con la otra. Sí, en el medio, por ejemplo, te cuento, nos mudamos a una casa nueva, porque todavía en ese caso fuimos, como papá era el más chico, seguíamos viviendo en el hotel que había comprado mi abuelo, era donde estaba la empresa. Sí, sí. Bueno, hicimos una casa nueva, fuimos a vivir a la casa nueva, que ahora ya era muy grande, y teníamos una pista escaléctrica de los autitos, sí, de 6 rieles. ¿Qué hicimos? Había un bayú en casa, sí, grande, lo pusimos de costado, cobramos entrada, y mi primer emprendimiento fue cobrar entrada. Yo venía a Buenos Aires con un amigo, que él era mayor de edad, pero yo era menor. Yo tenía 14 años. Qué chiquito. Y veníamos a Buenos Aires a comprar los autitos, los pulsadores y todo, para ponerlo, y los autitos eran, ponele, el que salía tercero era un juego de gomas, el que salía segundo una carrocería, el que salía primero un autito completo. Sí. Hacíamos campeonatos, aprovechando la marca de papi, que era, digamos, el ídolo del pueblo con los autos de carrera. Así que, bueno, ¿y cobraban las entradas? Sí, cobran, por supuesto, cobrábamos, como se hacen en las pistas. La variable era entre 9 y 18, calculo que iban todos. Iban de todo. Y los padres. Furor. Lo que pasa es que ¿cuánto duró? Mi mamá dijo, no, pará. Al principio empezó como un juego. ¿Viste como los chicos que hacen billutería, hacen cositas artesanales y los quieren vender, los van a vender a la playa? Al principio mami lo tomó como un juego. Después cuando vio que no era un juego, que en realidad teníamos cola de gente, era un campeonato, venía gente grande a competir, porque es un hobby que le gusta a los grandes. Sí. Venían gente grande de 30, 40 años a competir. Se descontroló el negocio. Se descontroló el negocio. Bueno, llegás a La Plata, empezás a estudiar ingeniería. ¿Y qué pasó? Porque ingeniero no sos. Así es. ¿Qué pasó? ¿La conociste a Claudia? Sí, no, la verdad es que yo llegué en el medio, ahí hubo un temita con papi que él no quería que yo vaya o no estaba convencido de que yo vaya a estudiar. Ajá. Él venía de su experiencia, el papá, bueno, estábamos muy rígidos, digamos, el papá le había dicho, yo te necesito acá, vos te quedás al frente, y él terminó 7º grado y se quedó al frente. Y él quería hacer lo mismo conmigo después de la secundaria. Dice, si yo con 7º grado hice todo lo que hice, y tenemos abogados, arquitectos, contadores que trabajan para la empresa, esta empresa se aprende a manejarla estando adentro. Sí, sí. Entonces, aparte para tu padre, pues ya eras académico, en relación a lo que habías logrado. Claro, él quería que yo me quede ahí. Y yo no, yo quería estudiar porque veía que todos iban a estudiar, y además yo me daba cuenta que habían cambiado las cosas. Entonces, como él no estuvo de acuerdo, como todo de origen italiano, rígido, me dijo, bueno, está bien, ya sos grande, haz lo que vos quieras. Ese hacer lo que vos quieras significó... Me soltó la mano. Te soltó la mano. Sí. Yo hasta acá llegué.
Sí, y sí. hasta acá llegué yendo a La Plata, significó que me encontré con que tuve que trabajar, empezar de cero, no tenía para comer. O sea. Igual sabías que algo funcionaba, a lo mejor podíamos poner otra pista por ahí. No, claramente eso. ahí en el medio hice de todo. Ahí vendí diarios en Paso a Nivel, vendí la revista Palermo Rosa y Palermo Azul en los hipódromos. Fui sereno en una playa de estacionamiento, manejé taxi, que era bastante peligroso en ese momento. ¿Sí? Sí, era muy peligroso. Todavía estaba, no nos olvidemos, yo fui en el año 82. Claro, sí, sí. Todavía no había vuelto la democracia. Y estudiar ingeniería y trabajar era incompatible. Así que dormía 3-4 horas por día y un día me internaron porque estaba pasado de rosca y anémico porque estaba muy débil. Porque no me daban los horarios. Yo iba a buscar la Gaceta caminando para ahorrar plata, hacía 30, 40 cuadras, y lo armaba y terminaba en el Paso a Nivel de 1:36 en La Plata, vendiendo el diario a partir de las 6 de la mañana. Claro. Y yo entraba a la facultad a las 8. Sí, entonces, sí. entraba a las 8, salía salía a la noche y me iba a la playa de estacionamiento de hacer de sereno. Terminaba a las 2 de la mañana y era imposible. No, era imposible estudiar, dormir, vivir. Entonces ahí empecé a participar en la creación o en la generación del centro de estudiantes. Y ahí descubrí una realidad que yo desconocía. La profesora de francés en su momento decía lo que estaba pasando en Argentina durante el Mundial 78 y nosotros lo negábamos, Marta Pache, nosotros lo negábamos y todos creíamos que no estaba pasando nada. Y cuando llegué me encontré con que tenía razón, tuve un sentimiento de culpa. Eras un niño igual. Claro, pero bueno, un sentimiento de culpa de decir por qué no le creímos. Sí. Y me impactó muy fuerte el ver que chicos que estaban cursando conmigo de pronto dejaban de cursar y era por miedo, por persecuciones. Y era porque todavía vivíamos en estado de terror, o sea, todavía había desaparecido. ¿Y eras consciente que estabas como empezando a armar un futuro en la política? ¿Lo vivías así? ¿No? ¿Estabas participando desde algún lugar? No, para nada, porque en ese momento, yo siempre, cuando llegaban las fiestas del 9 de julio, 25 de mayo en la escuela, siempre me agarraban para hablar, para hacer un poema, leer una poesía. Digo, siempre me hacían actuar por algo. O sea que no tenía problemas para hablar, digamos. Sí, para expresarte no. Evidentemente no de tenía. hecho no, claramente. No tenía Antes que se nos termine el programa, quiero que le digas a todos, bueno, yo leí algo que es impactante, igual yo ya lo sabía, que sos elegido como intendente del partido Almirante Brown con el 73% de los votos. Y te lo preguntaba, esta sensación profunda de sos un tipo muy aplicado, una persona perseverante, trabajadora, muy encaminada. Calculo que todos la gente que trabaja con vos debe tener que seguirte el ritmo, no debe ser nada fácil porque eras así de chiquito y lo seguís siendo ahora. Digo, ¿qué sensación tuviste cuando te elige alguien con el 73%? Fue una sensación difícil de explicar porque yo en el medio, cuando estaba estudiando ingeniería, empecé a militar, conocí a Claudia, me fui a vivir al Almirante Brown. Y al año de haber asumido, Claudia falleció. Y además eso sucedió reemplazándome a mí en un acto de homenaje a Evita. Claro. Y yo, bueno, Martina, mi única hija, tenía 14 años, faltaba un mes para cumplir 15. Y al año de haber asumido, después de muchos problemas, porque en realidad no les resultó nada agradable a quien estaba en la conducción del municipio durante 20 años, dejarlo de un día para otro, así que sufrimos muchas presiones. Y ella falleció y fue muy fuerte. Entonces ese 73% tuvo un impacto. Se conjugaron muchas cosas. Claro. Fue muy emocionante porque fue un poco un homenaje a Claudia, fue un agradecimiento a mi hija por haberme bancado, fue ver a mi hija que estaba todo bien y que yo había podido cumplir con mi hija, había podido cumplir con la gente, había podido cumplir con... Y que lo habíamos hecho, digamos, al mismo ritmo que yo viví, con mucho vértigo y con mucha intensidad. Y tomando cada problema, no como si fuese el problema de otro, sino no de un vecino, sino hacerlo carne como un problema mío. Y eso te da una energía adicional. Y creo que ahí está la diferencia y por eso el 73%, ¿no? Es una satisfacción plagada de angustia en todo caso. Sí, porque se te juntó claramente. Claro. Hoy tenés otro rol, sos diputado nacional, te seguís teniendo registro de la necesidad de los otros permanentemente y eso me parece que es tu valor agregado. Quiero preguntarte dos cosas antes de terminar. Una, ¿qué sentís que te trajo hasta acá? Si tuvieras que describirte como eso que te distingue del resto.
no sé, apasionado, perseverante, prolijo, luchador, que es una palabra que a lo mejor se puede confundir con otras cosas. ¿Qué sentís? ¿Cuál es la palabra que te describiría? Yo tengo vocación por hacer. Vocación por hacer. Un hacedor nato. Sí, sí, ganas de hacer cosas positivas. Tengo valores muy claros, convicciones muy fuertes. Sí. No me gusta decir las cosas como son. La política tiene cosas muy positivas en ese sentido y es lo que creo, o es la única herramienta que encuentro en la que puedo desplegar todo mi espíritu emprendedor de la mejor manera y por la positiva. Si no, haría eso, tengo pasiones como los autos de carrera y no la pasaría mal, pero siento que, a ver, yo estaría siendo mezquino con los demás si no hago algo por cambiar lo que creo que está mal. Yo creo que uno encuentra ese lugar que viene buscando, a veces lo busca y a veces aparece por distintas razones, por todos los que contabas, ¿no? Hace un ratito. Y apareció esto que sucede ahora, que sos diputado nacional. ¿Y por qué vamos? Dentro de unos 5, ¿cómo te ves dentro de 5 años? ¿Por dónde vamos? A ver, yo no tengo ambiciones personales nunca para ningún cargo, ni siquiera cuando... Yo digo para la vida, para todo. Te estás por casar ahora muy prontito. Sí. Pero ¿para dónde vamos? ¿Cómo te ves vos en los próximos 5 años? ¿O sos de planificar las cosas más cortoplacistamente? Sí, no. Yo de todo mediano y largo plazo. En el corto plazo trato de ser eficiente en lo que nos hemos planificado, yo me he planificado. Ahora, yo creo que vamos a poder ser protagonistas en algún lugar determinado, en el lugar que lo determinen las circunstancias. Yo creo que vamos a ser protagonistas porque, a ver, tiene un valor agregado el decir las cosas tal cual uno lo siente, con sinceridad, ponerlos arriba de la mesa y además animarse a decir, si en algo tengo dudas, tengo dudas. Yo creo que parte del 73% fue porque al que no le pude hacer algo, le dije, no lo puedo hacer. Sí. Qué fantástico que alguien pueda decir que no lo sé o no puedo. No lo podemos, mire, porque en el municipio no se puede hacer. Y creo que nosotros necesitamos tener una generación de dirigentes, como en este caso nosotros, que nació y se formó en democracia, que acceda a otros niveles del Estado. La conducción de la provincia de Buenos Aires, la conducción del país necesita estas características, gente que no tenga temor de decir las cosas tal cual son, que enfrente con energía los problemas, que no esté plagado de las contradicciones del pasado. Sí, gracias. ¿no? Que la energía sea pensar en el futuro. Gracias, Darío, por haber compartido un pedacito de tu historia. Fue un placer haberte tenido en escenarios y más en el inicio que estamos cumpliendo 10 años con escenarios. Muchas gracias por compartir. Usted ya sabe, la cita es aquí todos los martes a las 18 horas. Le deseo como siempre una excelente semana. Gracias por estar del otro lado.